Gracias a Dios, hermanos, por su gracia. Dice capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos entonces, hermano, el cuarto mensaje o cuarto pensamiento de esta carta de Tito. La gracia de Dios. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar, hermano, de nuestra naturaleza, hablábamos de las malas bestias, a pesar, hermano, de que no se adorna tanto la doctrina, viene algo, hermanos, a suavizar o dar esperanza al creyente, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, es un regalo que nosotros no merecemos. Dice el Evangelio de Juan que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia se manifestó, hermanos, la bondad de Dios y su amor, cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y Él es, hermano, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros yerros, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, llega la gracia de Dios, hermano, y se manifiesta. Quiero decirles, hermanos, que sin la gracia de Dios ninguno de nosotros tendríamos esperanza del cielo. Sin la gracia de Dios ninguno de nosotros podríamos entrar a las moradas eternas. Es a través de su gracia, es a través de su regalo, es a través del don precioso de Jesucristo que Él muere por nosotros, y nosotros, hermano, a través de Él podemos obtener la salvación y la vida eterna.
Así es de que vamos a ver, hermanos, este tema en tres formas. Y vamos a ver lo primero que dice en el versículo 11, que la gracia de Dios se manifestó para, ¿cuál es el propósito? Salvación. Vamos a ver, y dice, de todos los hombres de la humanidad. Después vamos a ver, hermano, el versículo 12. Después de que dice que la gracia de Dios se manifestó para todos nosotros para salvación, después dice que enséñales que renunciando a la impiedad. En otras palabras, hermano, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, no, al contrario. Tenemos que aprender a renunciar, a boicotear el pecado. Entonces la gracia de Dios también se manifiesta para que renunciemos, hermano, a las cosas malas. Y luego ya, hermanos, en el 3, del 1 al 8, ya nos habla, hermanos, de algo que se le llama la regeneración. Y usa términos, hermano, juntos en un versículo que los vamos a analizar. Lavamiento, renovación y purificación. Es a través de esa obra, hermano, del Espíritu Santo en el cristiano, en el cual nosotros, hermano, podemos presentarnos siempre limpios y santos, cuenta corriente con nuestro Dios, pero es a través, hermano, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a empezar con la primera parte. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, a toda la humanidad, hermanos. Y entre las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver, Él dice, hermanos, que somos nosotros redimidos a través de Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redención, hermanos, en el Nuevo Testamento tiene diferentes connotaciones dependiendo, hermano, el versículo. Pero la palabra más simple, hermanos, es exagorazo en el griego, que significa ir y comprar, hermano, en el mercado. Una persona, hermanos, iba al mercado y compraba en aquel tiempo pues carne, hermano, productos como lo que hoy compras en el mercado. Pero también en el mercado había esclavos, hombres y mujeres, hermanos, que se vendían. Y la palabra que usa, hermanos, el Nuevo Testamento para hablar de redención es comprar, hermano, con un precio. Ibas y pagabas por ese esclavo, por esa esclava, y ya te pertenecía a ti, como cuando pagas por tu televisor y tu plancha. Y eso, hermanos, era lo que sucedía. Cuando Jesús murió, hermano, por nuestros pecados y Él derrama su sangre, Él paga el precio, hermano, de nuestra esclavitud. Nosotros estábamos esclavizados al pecado, el diablo, hermano, nos tenía cautivos. Y Él, hermanos, paga el precio con su sangre. Y esto es lo que le dice el apóstol, hermano, a Tito: predícales que la gracia de Dios se ha manifestado, ha brillado, se ha dado a la humanidad para salvación. Ellos fueron redimidos, ya fueron comprados, ya pertenecen al Señor. Pero también, hermano, en el 3:5, Él dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Ahora usa, hermano, la palabra liberación. Y esa también tiene que ver, hermano, con el esclavo.
porque se compraba el esclavo, hermano, para servicio propio. Y el esclavo, hermano, tenía que producir para su amo. Así como tú agarras un carro y lo metes de Uber, ese carro tiene que producir para ti. Lo pones de taxi a trabajar. Tiene que dar frutos, tiene que desquitarse, tiene que rendir, hermanos, dinero. Pero también, hermano, cuando se habla de salvación, ninguno compraba un esclavo, hermano, para darle libertad. Y Cristo sí lo hace. Cristo, hermano, nos libera de la esclavitud, pero luego, nos compra de la esclavitud y luego nos compra para liberarnos, para ser salvos, hermano, libres. Y nosotros tenemos hermano, el texto más claro de que tú no puedes comprar tu salvación y que no importa lo que tú hagas. Buenas obras, hermano, buenas caridades, aunque des tu vida misma, no importa, hermano. Nunca vas a ganar de Dios la salvación. Y este es el versículo más claro. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Y estamos hablando de las buenas obras, hermano. Dice que esas buenas obras no sirven. Isaías 58 dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Hermano, es por su misericordia. Porque el Señor en su bondad nos miró muertos en delitos, en pecados, nos miró encarcelados en la cárcel, hermano, del diablo que nos tenía cautivos, y Él vino y muere para salvarnos, paga el precio, nos libera, y luego, por si fuera poco, hermano, pues dice que nos da la herencia de la vida eterna. Esto es, hermano, maravilloso. Va al mercado, compra al esclavo, pero en lugar de ponerlo, hermanos, y chicotearlo para que produzca y que desquite lo que se pagó, no, hermano, lo compra para liberarlo. Y luego de liberarlo, hermano, le da una promesa de que va a estar con él en el paraíso, de que va a estar con Él en el cielo, en las moradas eternas, esa herencia de vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, esto es algo maravilloso. En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Predícales a esos malas bestias, a esos glotones, a esos flojos de los cretenses, que vino la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos, para redimirnos y hacernos herederos de la vida eterna. Pero también, pues que no abusen de la gracia, hermano. En Romanos capítulo 6 hay un pensamiento que a veces no entendemos, hermano. Pero ahí está. Decían los hermanos en Roma, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es que, hermanos, dijo Pablo, que cuando había poco pecado en el mundo, pues estamos hablando del principio de la creación, ¿verdad? Pocos hombres, pocos pecadores. Pues vino la gracia, hermano, y cubrió a esos pecadores. Pero cuando aumentó el pecado, hermano, dice, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios fue más, hermano. Sí, cuando abunda la mugre, necesitas más agua y más jabón para quitarlo.
Cuando simplemente son algunas gotas o mancha, pues rápido, hermano. Y ellos decían, pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo les dice, de ninguna manera, que también podría traducirse 1000 veces no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? No hay licencias en la gracia para pecar, hermano. No existen. Hay que renunciar. A veces te la ponen difícil los patrones, hermano. Te dicen, hermano, tiene que hacer doble tarea. ¿Sí? Y por el mismo tiempo y el mismo precio. Oye, y ya te la veías apurada. Si tenías que sacar, hermanos, pensemos, un mecánico, unos 5 carros a la semana, motor o transmisión. Ahora le dicen tienes que sacar 10. Oye, tú que pintas un cuarto en 4 horas, ahora lo tienes que hacer en 2. Oye, tú que haces esto, ahora lo tienes que hacer. ¿Hay más paga? No, es lo mismo. Pues empieza uno a buscar, ¿verdad? Otro lugar donde trabajar, y cuando ya lo tiene, pues tú renuncias. Bueno, hay quienes hasta sin que tengan trabajo, ¿verdad? Renuncian. Bueno, es porque tienen dinero en el colchón, ¿verdad? Que les puede ayudar. Renuncia. Y Pablo dice, renuncia a pecar. Ya no anden de borrachos, cretenses. Ya no anden de insensatos, ya no estén de flojos. Esa fue la vida antes, pero ahorita llegó la gracia de Dios y se manifestó, y hay que renunciar. Dice, hermanos, el versículo 12, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Son los deseos de la carne, las concupiscencias, hermano. Este cuerpo tiene un imán, hermano, hacia lo prohibido, hacia el pecado. Y allí donde hay, hermano, libertinaje, donde hay inmoralidad, donde hay, hermanos, mundanalidad. Oye, el pecado, hermano, se siente, vieras de ver ahí en el baile, hermano. Le empieza a bailar como piporro y sírvele, compadre, y vamos y dame otra probadita, y empieza la coca, hermano, y la droga, un país altamente drogadicto en el cual vivimos. Estos deseos insanos, hermano, de la inmoralidad, del sexo ilícito. Esto, hermanos, es un imán atractivo, pero le dice Pablo, renuncia. Ya renuncia a esas fiestas, ya renuncia a ese estilo de vida, ya renuncia a ese pecado. La gracia de Dios se manifestó para que renuncies y que vivamos, hermano, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo deberíamos de guardar o de esperar? Hablamos de la segunda venida de Cristo en unos mensajes por la mañana, y entre los textos, hermanos, que más conocemos es pues Mateo capítulo 5 versículo 8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aguardando, hermano, con el corazón limpio. Y allá el proverbio dice, en todo el tiempo serán blancos tus vestidos. Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de tener siempre. Si renunciamos al pecado, boicoteamos el pecado, ya no compramos cerveza, ya no compramos cigarro, ya no vamos a ese Mezcapé o el 2001 o el 2, y allí le empiezan a dar, ¿verdad?, rienda suelta, hermanos, pues a
sus pasiones. Esto es algo, hermanos, que dice el apóstol. Y luego dice, hermanos, que debería de haber cierta sujeción y obediencia pues a las autoridades. Que un cristiano, hermano, con vestiduras blancas no difama a nadie, o sea, no habla mal de nadie. No es una persona peleonera, sino amable, manso, hermano. Y dice que esos mandamientos o esas buenas cosas, dice, son útiles a los hombres. Si hablaremos del pecado, hermano, el pecado es inútil y destructivo para el hombre. Pero si hacemos buenas obras, hermano, renunciando al pecado, a los deseos mundanos, viviendo en santidad, pues esto, hermano, es algo que el apóstol Pablo le dice a nuestro joven hermano Tito que debe de predicar. Hermano, Dios nos dio la salvación gratis. No es barata. Tuvo un grande precio porque fue la vida del Hijo de Dios. Pero nosotros no pagamos por ella. No hay realmente valor en el mundo en el cual pudiéramos nosotros pagar. Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos compró por precio. Y nos compró, hermanos, para que nosotros, ya siendo parte de Él, renunciemos al pecado, a los deseos mundanos que antes teníamos en nuestra ignorancia y que deberíamos de esperar ocupados en buenas obras, investidos de santidad. Y luego al final, hermano, habla de un proceso que se le llama la regeneración. Y para eso vino la gracia, hermano. La gracia, hermanos, viene, nos salva, cambia el chip en nuestra mente y ya no voy a pecar, ahora voy a buscar ser santo. La conversión o el arrepentimiento es lo que hace, deja lo malo y busca lo bueno. Pero necesitamos más ayuda, hermano. Y entonces viene el Espíritu Santo y empieza a regenerar. Usa tres términos de limpieza, hermano. Y los tres están, hermanos, en esta lista de versículos. Y el primero que usa es el lavamiento. El lavamiento. La palabra griega viene, hermanos, de lavadero o de baño. ¿Recuerdas tú cuando en el río las mujeres antiguas, ¿verdad?, agarraban su piedra y empezaban, hermano, a darle de rodillas? Y ya después de enjabonar, nomás le ponían al agua corriente y se llevaban. Inclusive, hermano, en la antigüedad, había lugares donde ya se podía lavar, hermano, de pie. Se compraban los lavaderos, hermano, y su tambo de agua, y ese es el lugar para limpiar la mugre. Ese es el lugar para purificar. Pero también el baño, hermano. Se metía uno al río, hermano, y se enjabonaba. Ya ahorita tenemos los baños modernos donde abres una llave y el agua viene, y si la quieres calentita o fría. El lavadero, hermanos, fue en el bautismo. Allí fue donde el Señor, hermanos, nos lavó nuestros pecados. Quien no ha venido al bautismo, hermano, está mugroso, sucio, en su mente,
en su corazón y en su alma, aunque por fuera esté bien bañado y perfumado y que esté estrenando ropa. Hermano, en el interior está sucio. Y lo que hace falta para regenerar al pecador es entrar al lavadero, hermano. Esas ropas sucias necesitan estar blancas, la mente y el corazón. Esto es algo, hermanos, que hace Dios en su gracia, por su amor y su misericordia, por su grande bondad. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. Pero también, hermano, el término que usa es la renovación. Y renovación, hermano, significa en el griego hacer nuevo. Esto es lo que significa. Pero no nuevo, hermano, en el sentido de reciente, sino nuevo, hermano, en el sentido de diferente. Empieza el Señor a renovar. Hace yo creo que como un par de años, hermano, todos los Wendy's de aquí, de la ciudad, y los McDonald's, hermanos, 4 años atrás, los renovaron. ¿Que los hicieron por primera vez? No, ahí estaban. Pero les cambiaron paredes, hicieron cielos más altos, cambiaron luces, los pintaron, les pusieron nuevos juegos, nuevas sillas, nuevas mesas, les renovaron. Los hicieron nuevamente, hermanos, nuevos y diferentes. Nosotros tenemos un conocimiento, hermano, y ese conocimiento nuestra mente tiene que irse renovando. Dice Romanos 12, en el conocimiento pleno del Hijo. Nuestro poder, hermano, tiene que irse renovando, tiene que irse fortaleciendo. Esto es, hermano, lo que usa la renovación. Mira el hermano cómo ahora ha crecido. Mira la hermana ahora cómo ha crecido. Mira, no es la misma persona, ha cambiado, ha evolucionado. Bueno, es que el Espíritu Santo la está renovando, está cambiando sus paredes, la está pintando con nuevos matices. El Espíritu Santo está ensalzando sus dones, sus talentos, las mujeres virtuosas y los hombres sabios. Pero también usa, hermano, el término purificar. Y pues ya lo entendemos tú y yo. Tenemos agua contaminada, hermano. Inclusive de aquellas personas, hermano, que van a ciertos lugares, hermano, donde el agua está contaminada. Lo que hacen, hermano, llevan pequeños filtros para que el agua se limpie de contaminación. A veces nosotros tenemos filtros, hermano, que llega el agua de la casa con todos los materiales, con todos los químicos y con toda la mugre, pero luego pasa por un proceso de filtrado, hermano, donde hay filtros de arena, filtros de lona, filtros de acero, de tanto, hermano, y va pasando, y le quita el cloro, le quita el aluminio, empieza a quitar tanto óxido y asperezas que llegas y tienes un agua pues limpia, purificada. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos limpia de contaminación. Jesús se dio, hermano, a sí mismo, dice, para purificarnos, para crear un pueblo celoso de buenas obras, para que nosotros, hermano, aprendamos a no vivir de las tradiciones del pasado. Es muy triste decirlo, hermano, pero las personas les hablas de su tradición y son tan celosos de ellos que te los echas de enemigos. Pero les hablas de la palabra de Dios, de la doctrina,
Y nada de celo, hermano. Nada de celo. Les hablas de las buenas cosas, hermano, de las buenas obras. Nada de celo. Hay quienes inclusive, hermanos, cuando empiezas a querer purificar a través de la palabra el mundo de las tradiciones de los hombres, hermano, lo que hacen, hermanos, es simplemente abandonar el reino de los cielos. El Espíritu Santo empieza a purificar, hermano, y esas tradiciones empiezan a quedarse en el pasado. Son parte de nuestro pasado, hermano, no lo podemos negar. Allá íbamos, allá el 12 de diciembre, hermanos, a darle homenaje a la Virgen. Los de México a bailar a Chalma, a San Juan de los Lagos y a tantos lugares, hermano. Y llegaba el diciembre desde el 16, hermano, no del 12, ¿verdad? Y era pues puro ponche con piquete y vamos a cantarle a los peregrinos y el árbol y el nacimiento y cuidado que se los toques, hermano, porque entonces hay problemas. La gracia de Dios, hermano, tiene que ayudarnos a que nuestro cerebrito procese, hermanos, todo eso que es del mundo y que desaparezca de nuestra vida. Y que vayamos, hermanos, libres al encuentro de nuestro Dios, sin tradiciones, sin basura. Así como llega el agua, hermano, limpia, sin aleaciones, debe de llegar también nuestra adoración, nuestros corazones, nuestras almas, pues directas al Señor. Celosos, ¿pero de qué? De buenas obras, no de tradiciones, hermano. Eso no sirve. Déjalo atrás y renueva tu mente a una vida libre en Cristo Jesús. La gracia de Dios, hermanos, se manifestó, dice el apóstol. Ya se acabó la carta, hermanos, ya se acabó, ya nomás hay unos saludos y despedidas. Se manifestó, hermanos, para salvarnos a todas las personas. Nos redime, nos justifica y nos da vida eterna a través de Cristo. Solo que creamos y le obedezcamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos, la mayoría de los que estamos aquí ya lo hicimos. Pero ese es el regalo de Dios, la salvación. Pero ya que somos cristianos, nos dice que esa gracia no debe de ser, hermano, una causa para pecar. Al contrario, debe de ser para renunciar al pecado, a los deseos mundanos y ocuparnos en buenas obras. Ahí está el pecado y tenemos que poner nuestra renuncia, hermano. Y acá están las buenas obras y tenemos que decir, vacante, yo quiero trabajar. Meta su aplicación. Yo quiero hacer buenas obras para mi Cristo, para mi Dios. La gracia de Dios se manifestó para regenerarlo y no importa hasta dónde hayamos caído o lo que hayamos hecho. Mira, el Espíritu Santo nos lava, nos renova, nos purifica de nuestros pecados. Nuestra mente empieza a tener pensamientos diferentes, nuestra fe empieza a crecer, empezamos a ser más poderosos, porque lo que nos hace poderosos, hermano, es vivir obedeciendo el Evangelio o los mandamientos de Dios y vivir en santidad. Y entonces viene un Cristo que dice, yo tengo un pueblo en esta tierra contaminada de pecado, pero mi pueblo está limpio, está renovado, está purificado. Y luego dice, yo también tengo un pueblo en esta tierra que es celoso, celosísimo, pero de buenas obras, frente a un mundo que es celoso de las tradiciones
de los hombres. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha bebido de la gracia de Dios y que quiere probar de esta gracia, pues le invitamos. Hoy es el día de salvación. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en una cruz por ti, fue sepultado y resucitó, eso es creer en el Evangelio. Y si tú te arrepientes de tus pecados, tomas la decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo, a eso se le llama cambio. Y si tú quieres confesarle delante de los hombres con palabras y acciones a través de el acto del bautismo, pues te invitamos. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Queremos invitarte hoy. Vamos a ponernos de pie mientras cantamos este canto. Ven por tu salvación.